Desprendimiento de placenta normo inserta. Definición. El desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta también se denomina abrupto placentae. La separación aguda, parcial o total de la placenta de su inserción en el útero se efectúa después de la semana 20 de gestación y antes del alumbramiento. Ocasiona un 20% de mortalidad fetal y hasta un 1% de mortalidad materna. La prevalencia de uno de cada 100 a 120 gestantes ocurre. El 60% de la gestación a término, 25 entre las 32 y 36 semanas, 15% menor a 32 semanas. La incidencia de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta es entre 0,5 y 1,5% de todos los embarazos. Incidencia. Es la segunda causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. En promedio es de 1 en 200 partos. Podría explicar el 10% de las muertes fetales durante el tercer trimestre. Factores de riesgo. El antecedente de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta en una gestación anterior incrementa el riesgo de 8 a 12 veces. El 70% de los casos ocurren en gestaciones de bajo riesgo sin antecedentes previos. Edad materna mayor a 35 años. Tabaco, con mayor riesgo a consumo. Cocaína, posiblemente por efecto vasoconstrictor. Hipertensión arterial y preeclampsia. Trombofilias maternas, relacionado con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protombina. Otros: malformaciones uterinas, gestación múltiple, polidramios, cordón umbilical corto, traumatismo abdominal, déficit de ácido fólico. Etiología aguda. El desprendimiento puede ser por un trauma abdominal. El desprendimiento prematuro de placenta normo inserta después de un trauma severo en abdomen es de 40 a 60%. Los antecedentes de coche y la violencia de género también están incluidos. Las caídas, quemaduras, homicidios, suicidios, traumatismos permanentes y la exposición a tóxicos. La cocaína y otras drogas de abuso atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica fetal, produciendo vasoconstricción, que es el principal mecanismo causante del daño fetal y placentario. La vasoconstricción conduce a isquemia, vasodilatación refleja y pérdida de la integridad vascular. Hipertensión crónica. La mujer hipertensa tiene un riesgo 5 veces mayor de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta grave en comparación con las mujeres normotensas. La preeclampsia o hipertensión inducida por el embarazo llega a un 3% de desprendimiento prematuro de placenta,
con criterios de severidad. La causa se debe a un aumento de la resistencia al flujo de las arterias uterinas, que se manifiesta por la elevación del índice de pulsatilidad en la arteria uterina en Doppler. Polidramios y gestación múltiple. La descompresión súbita del útero por rotura prematura de membranas o parto del primer gemelo, con una disminución de la presión hidrostática capaz de producir un desprendimiento placentario. Rotura prematura de membranas. El tabaco causa un aumento de 2.5 veces de desprendimiento. Los efectos vasoconstrictores de la nicotina sobre las arterias uterinas y umbilicales causan hipoperfusión placentaria, con un aumento de las concentraciones de carboxihemoglobina que interfieren en la oxigenación. Este cambio hipóxico daría lugar a una isquemia residual, necrosis y hemorragia. Déficit de ácido fólico, causando una disfunción endotelial y un mayor riesgo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Patogenia. El desprendimiento puede iniciar con una hemorragia en la decidua basal, en el espacio entre la cara materna de la placenta y la pared uterina. Se va acumulando el coágulo, genera un hematoma. Inicialmente este hematoma es pequeño y no visible hacia el exterior, y posteriormente puede generar visibilidad hacia el exterior. El origen de este sangrado: la ruptura de una arteria uteroplacentaria decidual. El hematoma, localizado entre la decidua basal y la cara materna placentaria, va a quedar localizado o aumentar y disecar progresivamente la unión deciduo-placentaria, llevando a la completa y casi completa separación de la placenta. La parte distendida de la placenta no es capaz de realizar el intercambio de gases y nutrientes. Cuando la unidad feto-placentaria restante no es capaz de compensar esta pérdida de función, el feto se ve gravemente comprometido. Fisiopatología. La hemorragia causa la separación de la unión deciduo-corioamniótica. Puede ser hemorrágica externa en un 80% de los casos, o quedar retenida a nivel retroplacentario en un 20% de los casos, como una hemorragia oculta. Hipoxia fetal. El desprendimiento placentario impide la transferencia gaseosa materno-fetal. La lesión del endotelio vascular induce la producción de la endotelina y el tromboxano A, que causan vasoconstricción e hipoxia local. La anoxia existente provoca una isquemia miometrial, degeneración de miometrio y una hipotonía uterina que agravaría la anoxia. El dolor abdominal es un cuadro que se presenta por lo general al inicio. Es causado por una hipertonía dinámica uterina. En el 60% de los casos existe dolor abdominal de intensidad y cursos variables. Los fenómenos isquémicos producidos van extendiéndose a todo el útero. Los fenómenos de extravasación e infiltración sanguínea en el miometrio aumentan la hipertonía. La
infiltración sanguínea se extiende por todo el miometrio y alcanza los ligamentos anchos, adquiriendo el útero una coloración azulada, denominada útero de Courbellaire. Es un útero flácido que no se contrae y por lo general termina en una histerectomía cuando se evidencia este signo. Teoría binaria de hemorragia residual e inflamación en la patogénesis del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. La trombina es quien inicia todos estos procesos. Es un potente agente uterotónico. Reduce la expresión de los receptores de progesterona en las células residuales, disminuyendo así los niveles de progesterona funcional, lo que contribuye a un aumento de la contractibilidad uterina. La progesterona permite las contracciones uterinas, pero de modo basal, para poder mantener el embarazo. La hipoxia induce la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial residual. Este factor angiogénico actúa sobre las células endoteliales de la decidua para mejorar la permeabilidad y degradar la pared vascular mediante la generación de metaloproteinasas de la matriz. Provoca hemorragia y expresión endotelial de factor tisular, que genera trombina adicional. La trombina induce aún más a la expresión de factor tisular y trombosis uteroplacentaria. La trombina tiene un papel fundamental en la patogénesis del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, como consecuencias clínicas. Aumenta la expresión de metaloproteinasas de la matriz, induce la expresión de citocinas inflamatorias, como la interleucina 8, que conduce a la necrosis tisular y la degradación de la matriz extracelular. Produce la activación de la coagulación, libera factores tisulares como la tromboplastina. Se genera una enorme cantidad de trombina en circulación materna, sobrepasa los mecanismos de control de la homeostasis con consecuencias clínicas. Genera una profunda diátesis hemorrágica sistémica y esto conduce a una coagulación intravascular diseminada. La hemorragia secundaria al hematoma y desprendimiento placentario provoca un cuadro de shock hipovolémico que puede agravarse con la coagulación intravascular diseminada. Existe más riesgo de coagulación intravascular diseminada si el desprendimiento supera el 50% de la superficie placentaria o si el desprendimiento se asocia a muerte fetal. Esto ocurre en un 10 a 20%. Se puede generar una pérdida del bienestar fetal y consecuentemente estatus fetal.